nos sigue hablando y nos sigue enseñando de lo que ha de acontecer en los tiempos de su venida, de su segunda venida, ya que en la primera venida hubieron acontecimientos que se dieron en su primera venida, en su segunda venida hay acontecimientos que hemos visto que van a estar unos muy bonitos y otros no tanto, ¿verdad? Como la parucía, estamos esperándola, es algo que va a ser tremendamente cuando veamos cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Y el arrebatamiento cuando nos vayamos con Él por una eternidad, cuando estemos en las bodas del Cordero. Pero hay otros eventos que también están un poquito difícil y le pedimos al Señor que nos ayude para que no pasemos esos terribles momentos, sino que pasemos solo los momentos de gozo. Hermano Jorge. Sí, prácticamente es nuestro trabajo informarle a usted cuáles son los eventos que están para venir, para que usted esté enterado de saber qué es lo que usted va a pasar y qué es lo que no tiene que pasar si viene, y como dice nuestro pastor, se guarda para nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para su segunda venida, porque una de las cosas que tenemos que notar como iglesia es que tenemos que estar enamorados de Cristo para que podamos calificar para ser la novia esposa del Cordero. Y pues, no se diga más en este momento, pues quisiéramos empezar con la primera pregunta. Y le damos la bienvenida al hermano Víctor Azurdia, que siempre tiene la amabilidad de acompañarnos en este programa. El hermano Víctor Azurdia es un pastor en la ciudad de Oceanside, ¿verdad, hermano? Laguna Niguel. Laguna Niguel. Y también es catedrático de la Universidad Elim. Y de sí mismo también es anciano. Ahí sí que el hermano, le digo yo que es un Felipe, porque el Señor ya no lo trae en carro, sino que lo transpone de diferentes lugares, ¿verdad? Porque Él siempre está en todas partes. Y es bonito saber de que nos está acompañando en este segmento. Y por eso es que vamos a tratar la forma de abarcar lo más que podamos, porque sinceramente el tiempo siempre se nos va muy deprisa. Pero vamos a empezar con la primera pregunta. Dice, en la mitad de la semana 70 hay varios eventos que afectan a la iglesia sufriente. ¿Cuál es lo más difícil que pasará la iglesia? ¿Resistir la marca, la persecución o el saber que desperdiciaron la gracia? Bueno, veamos en el ejemplo de las vírgenes prudentes y las insensatas. Yo creo que lo más doloroso para ellas fue saber de que ellas todas estaban avisadas. Amén. Todas ellas sabían que la venida del novio estaba próximo, pero lo tuvieron como tardanza y dijeron, bueno, cuando veremos las cosas en serio, entonces nosotros nos vamos a preparar. Y cuando oyeron que decía, ahí viene el novio, entonces ahí fue cuando dijeron, necesitamos prepararnos. O sea, lo más terrible que va a acontecer para alguien que no se preparó a tiempo es saber de que no se preparó a tiempo. Ese es lo más doloroso. Es como alguien que va al aeropuerto y sabe que tiene que estar con cierto tiempo de anticipación y llega hasta donde está la ventanilla, donde tiene que hacer su registro para subirse al avión, y usted todavía mira el avión que está ahí, lo puede ver desde la ventana, pero le dice, lo siento, ya no se puede subir. O sea, ahí está, pero ya la puerta está cerrada, no puede entrar. O sea que eso es triste, como que el avión se hubiera ido una hora después, eso, bueno, de plano ya llegó tarde. Pero saber que todavía está ahí, pero que la puerta ya está cerrada, fue lo mismo que le aconteció a Noé. Eso fue lo que el Señor Jesús dijo, como en los días de Noé. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí nosotros? Estamos casi en función de lo mismo que estaba diciendo Noé. Nosotros estamos anunciando que vienen juicios, y juicios terribles para la tierra, para que todo aquel que no está firme se afirme como en el Señor. Pero ¿qué sucede? Que hay mucha gente que está entretenida en sus cosas, y ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando miren, así como en Noé, que empezó a llover, dijeron, te creemos. Pero cuando llegaron a la puerta, Noé les dijo, está cerrada. Yo no la cerré. Entonces eso va a ser lo más doloroso. Saber que se tenían que preparar y no se prepararon. Porque lo que va a suceder es de que cuando ya empiece la tribulación, entonces va a venir el plan rescate de los hijos de Dios, que Dios ha seleccionado para que vengan a auxiliar a los que se quedaron, para decirle, como no te consagraste en vida para el Señor, ahora con tu muerte te vas a tener que consagrar para Dios. Santo, la verdad que sinceramente es un tiempo que va a ser, como decía, nos van a haber tiempos de amor en la venida del Señor, su parucía, pero van a haber tiempos de dolor para aquel que no se consagró y se va a quedar a lo que es la tribulación. Entonces, ahora, ¿qué es lo que acontecerá con Israel? Porque hablábamos de los 1260 días, cómo va a estar afectado Israel, las naciones y la iglesia que se va a quedar, la iglesia sufriente. Ahora,
Israel en ese momento, en la tribulación, cuando se dé cuenta de que el que ellos están siguiendo no es el Cristo, sino que es una fotocopia, una imitación, irán a ser salvos al despertar ellos de ese encantamiento con el anticristo. ¿Irán a ser salvos todo el Israel nacional? Bueno, veamos lo que mi Señor Jesús dijo. Cuando Él se lamentó en Jerusalén, en Mateo 23, 37, cuando Él hizo su último intento para que el pueblo de Israel lo recibiera como el Mesías que venía de parte de Dios, Él dijo: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ellas. ¿Cuántas veces quise juntarte a ti como la gallina junta sus pollinos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os será dejada desierta. Pero os digo que desde ahora en adelante no me veréis. O quiere decir que ellos ahorita están ciegos. No, aunque quisieran, no lo pueden ver. Aunque hay algunos que ya lo están empezando a ver. Y dice: no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y recordemos que mi Señor Jesús, en cierta ocasión, los fariseos le dijeron y los escribas le dijeron al Señor: nosotros no somos hijos de fornicación. Le estaban diciendo una indirecta a mi Señor Jesús porque sabían que José no era su papá. Amén. O sea que ellos sospechaban de que María había cometido un adulterio y que José la había tomado como esposa, porque mi Señor Jesús es bello, creo que no se ha haber parecido a José. Entonces ellos decían: este no puede ser su papá. Y le decían: nosotros no somos hijos de fornicación, como quien dice: tú sí. Y le dicen: nosotros somos hijos de Abraham. Y le dijo: si ustedes fueran verdaderamente hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero imaginen que si a esa gente le dice: no, les dijo, les voy a decir claro, su padre es el diablo, les dijo. ¿E israelitas? Amén. O sea que hay un grupo escogido. O sea, no todo lo que es Israel es Israel. O sea que hay un grupo específico que Dios siempre tiene guardado una simiente, una reserva. Y eso es lo que va a suceder. El apóstol Ríos lo ponía de que Israel es como el huevo de la gallina, que en la tribulación se rompe el huevo, se tira la cáscara y solo queda el pollito. Amén. Amén. Hermano, quisiera que basado a esa misma pregunta, que usted nos explicara un poquito más a fondo cuál fue el beneficio de que Israel fuera dormido. A nosotros los gentiles, ¿va? Porque éramos contados como gentiles. Sí, bueno, yo creo que esa ha sido la misericordia más grande que Dios pudo darnos a nosotros, porque Él dijo: os provocaré a celo con un pueblo que ni es pueblo, dijo. O sea, nosotros no éramos ni pueblo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que el Señor hizo? Que al pueblo de Israel lo cegó momentáneamente para escoger a otro pueblo que no era ni pueblo, entonces provocarlo a celo, para que así despertar, o sea, activar la genética del pueblo de Israel, y para que ellos puedan decir en un momento no muy lejano, que está próximo, que ellos puedan poder decir, como dice aquí Mateo 23, 39, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Amén. La verdad que es interesante todo esto y hoy estamos hablando de que hoy, para que nosotros salgamos de este tiempo de donde estamos definiendo nuestra eternidad, que es el tiempo de la gracia, estamos auxiliados, porque el Señor dijo: no os dejaré solos y os enviaré al Espíritu Santo, ¿verdad? Al Espíritu de Consolador, el que los va a guiar a toda verdad. Y hoy está en su función acá. Pero en el tiempo de la tribulación, hermano, ¿será que el Espíritu Santo va a estar en función todavía o va a haber una función únicamente parcial? Bueno, nosotros hemos aprendido a través de la doctrina que es impartida aquí por nuestro pastor Jorge Fuentes, de que el Espíritu Santo estuvo con nosotros. Cuando éramos inconversos, Él nos andaba redarguyendo de pecado. Cuando nosotros recibimos a Cristo como su Salvador, como nuestro Salvador, vino a nosotros, ya está en nosotros. Pero cuando nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo, empezamos a hablar en lenguas, entonces el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Entonces está con, en y sobre nosotros. Amén. Pero los que van a estar en la tribulación no van a tener el Espíritu Santo sobre, porque el Espíritu Santo está sobre aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué los llevó a la tribulación?
que no dejaron que el Espíritu Santo los guiara. Veamos el ejemplo. El pueblo de Israel en el desierto necesitaba la nube que tipificaba el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando la nube se movía, el pueblo de Israel agarraba sus cosas y se iba. Amén. Tipificaba también la columna de fuego. Cuando la columna de fuego se empezaba a mover, ellos se movían. ¿Quién se iba a animar a moverse en el desierto con ese sol abrasador si no tuvieran la nube de sombra? Amén. Hubieran quedado postrados en el desierto. Y eso es lo que va a acontecer con este pueblo que nunca se dejó guiar por el Espíritu Santo, porque si se hubieran dejado guiar, se hubieran consagrado, se hubieran apartado. Pero como no tenían la guianza, porque el Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo nos está guiando, nos está conduciendo, nos está dando las directrices de cómo obedecer a Dios. Entonces, yo creo que el Espíritu Santo nunca se va a ir de la tierra, porque el Espíritu Santo es Dios. Amén. Va a estar, pero no va a estar con la misma intensidad con la que está con nosotros ahora. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, Dios tiene en su programa de que tiene que surgir el anticristo, que es lo que vamos a ver seguidamente. Amén. 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 La siguiente pregunta sería, ¿por qué dice la Biblia que hay de las que estén encinta en esos días, según Marcos 13:17? Mas hay de las que estén encinta y de las que amamanten en aquellos días, según lo dice la palabra, ¿verdad? Marcos 13:17. Y la otra pregunta sobre esa sería, ¿por qué siempre el Señor utiliza tipos, hermano? Sí, bueno, recordemos que ahí el Señor ya en el capítulo 13 de Mateo ya se está hablando, si leemos más arriba, está hablando en el 13:14, mas cuando veáis la abominación desoladora puesta donde debe de estar. Y aquí dice, el que lea entienda. Entonces los que están en Judea. Entonces, para eso nosotros nos tendríamos que ir al libro de Daniel. Amén. ¿Verdad? Porque en el libro de Daniel habla de que en Daniel 9:27, durante una semana más, ese rey malvado, dice, hará un gran pacto con gran multitud de gente, pero a la mitad de la semana prohibirá que se hagan ofrendas y en el altar de los sacrificios se ofenderá gravemente a Dios. Entonces, quiere decir que este va a ser el período tribulacionario, donde el diablo, la trinidad de la maldad, se puede decir, ya esté en plena función. Entonces va a ser un tiempo terrible, donde va a haber una persecución. Por eso dice, ay de las que estén encinta. Porque, y yo diría, ay de todos los que se queden, no solo las que estén encinta. Amén. Amén, porque va a ser el cristiano, y eso es lo que más adelante vamos a ver, de que los primeros 3 años y medio de la tribulación va a ser la ira del diablo contra todos los cristianos que no se consagraron. Amén. 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 Está, la verdad, sinceramente, en este evento en esos eventos va a haber terrible persecución, porque dice, hay de las que estén encinta y de las que amamanten. Ciertamente, a veces el amor de la mamá es un poquito más fuerte, porque ellas cuidan a sus hijos, los protegen, y desafortunadamente en el varón eso a veces falta. Entonces dicen, la que esté realmente enamorada o usted tenga al cuidado de sus hijos, se va a preocupar más. Peor si dicen que no se puede comprar ni vender sin que tenga la marca de la bestia, y le van a decir, si no te marcas, no te puedo vender la leche para el bebé. Va a sufrir las madres ahí. Así que hoy, madres y padres, consagrémonos, porque el tiempo ese va a ser muy tremendo para los que se queden. Amén. Fíjese, perdón, sí. ¿Cuál fue la otra pregunta? Oh, sí, porque el Señor siempre utiliza tipos, imágenes, así, digamos, como para explicar algo. Bueno, si nosotros fuéramos como un hermano, yo le explicaba, si nosotros fuéramos buenos decodificadores de mensajes en clave, pudiéramos extraerle el jugo a la Biblia. Porque recuérdese que la Biblia es un mensaje codificado del cielo. Y el único intérprete autorizado para decodificar este mensaje del cielo es el Espíritu Santo. Porque hay mucha gente que dice, yo ya he leído la Biblia un montón de veces y no le entiendo nada. Pues no le va a entender nada, porque es un mensaje codificado. Por eso estábamos hablando de sobremesa, cuando mi Señor Jesús habla con Nicodemo, y le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Y Nicodemo se quedó asombrado y le dijo,
¿No entiendes que te estoy hablando de cosas terrenales? Terrenales. O sea, y eso era algo profundo. Amén. Porque lo que realmente le estaba diciendo era de que la serpiente de bronce, el mastil de bronce y la serpiente tipificaba juicio, porque eso es bronce. Amén. Y la serpiente tipificaba pecado. Entonces le estaba diciendo, mira, el Hijo del Hombre así va a ser levantado. Y eso asombró a Nicodemo y dijo, no, esto no lo entiendo. Y le estaba hablando a nivel terrenal lo que iba a acontecer aquí. Amén. Entonces mi Señor Jesús, como buen maestro, utiliza técnicas, porque esas son técnicas para enseñar. O sea, si yo les doy a ustedes, les mando un mensaje en clave, pero y si no les doy la clave, cómo decodificar ese mensaje, nunca lo van a decodificar. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor hace. Usa figuras, usa modelos, usa ejemplos, para nosotros podamos decodificar, porque detrás de la letra, decía el apóstol Ríos, hay un mensaje escondido. Y eso es lo que él decía, leer debajo de la letra. O sea, hay diferentes niveles de interpretación de la Biblia. Amén. Sí, es cierto. La verdad que el Señor hace, como es buen maestro, hace lo difícil fácil a través de figuras, a través de ejemplos, ¿verdad? Amén. Yo sé que esta pregunta que le voy a hacer toma mucho tiempo, pero tal vez en una manera sencilla nos podrá tal vez dar un poco de luz de esta. Dice, según Apocalipsis 6, dice, existe un rollo que tiene 7 sellos, donde se abren los primeros 4 sellos, ya que se identifican con jinetes. O sea que hay una diferencia. Los primeros 4 sellos hablan de 4 jinetes. Y cuando se abren los 3 restantes, porque son 7 sellos y dice la Biblia ahí que el pueblo estaba sufriendo y decía, ¿quién podrá abrir esto? Y le dicen que el león de Judá, ¿verdad? O sea que el Cordero de Dios es el que ha vencido. Entonces, ¿dónde se abren los primeros 4 sellos, ya que habla de 4 jinetes, como que los está haciendo separados, y dónde se abren los otros 3? Bueno, pudiéramos decir que el primer sello dice, vi salir un caballo blanco, el que lo montaba llevaba en la mano flechas y un arco. O sea, llevaba sus flechas y llevaba un arco, y se le dio una corona, y había vencido a sus enemigos y había salido dispuesto. Entonces, veamos nosotros que en el primer blanco dice que en primer caballo blanco es un jinete que va con un arco sin flechas. O sea, si nosotros usamos una interpretación del Medio Oriente, ¿por qué mi Señor Jesús, podemos decir, en su entrada triunfal a Jerusalén, no entró en un caballo? ¿Por qué entró en una burrita? Porque la burrita tipificaba que el rey que entraba en una burrita iba en son de paz. Amén. Entonces, este individuo, veamos que en la avenida, la epifanía de mi Señor Jesús ya viene en caballo. Amén. Y trae sus vestiduras manchadas de sangre. Ya no viene a hacer paz, sino que ya viene, al principio vino, ¿me quieren aceptar o no? No me quieren aceptar, bueno, pero en la segunda venida va a ser diferente. Este hombre que se va a levantar, que viene en un caballo blanco, viene aparentando una falsa paz, porque trae un arco sin flechas. O sea, va a ser un aparente pacificador, va a querer hacer la paz con todos. Por eso leíamos en Daniel 9:27 que dice que durante una semana ese rey malvado hará un gran pacto. O sea, la versión lenguaje sencillo le dice, ya lo relata aquí como un rey malvado. Llega la interpretación de que es un rey malvado, pero como lo vemos ahí en la figura de que viene en un caballo blanco, tipificando paz, y se presenta como un rey porque trae una corona. Amén. Luego tenemos la figura ahí de que trae un arco sin flechas, o sea, una aparente falsa paz. Y eso es lo que ¿qué es lo que está esperando el mundo? El mundo lo que está esperando es que se manifieste la paz. O sea, en todos lados nosotros vemos de que la gente quiere de alguna manera que se forme paz. Entonces, este individuo es el que va a lograr hacer algo en el Medio Oriente. Va a hacer un tratado de paz, y entonces, cuando se haga ese tratado de paz, a la media mitad lo rompe. Entonces, vimos nosotros el otro caballo que dice
Después de esto dice, vio un caballo pálido y amarillento. El que montaba se llamaba Muerte. Y lo seguía de repente el reino de la muerte. Y dice, y los dos recibieron poder para matar la cuarta parte de los habitantes de este mundo con guerras, hambres, enfermedades, ataques y animales. O sea que podemos ver aquí que este individuo que se llamaba Muerte, representaba el reino de la muerte, dice que se les dio la potestad para matar la cuarta parte de los habitantes de la tierra con guerras, hambres, enfermedades, ataques. O sea, veamos que ahorita hay enfermedades casi incurables. O sea, hay enfermedades que han salido como nunca antes, virus que son tan malignos. Pandemias. Ajá. Guerras que suceden de la nada. Hambres. Están sucediendo fenómenos, los cambios climáticos que no están produciendo lluvias. Y dice, y ataques de animales salvajes. O sea, eso es increíble. Como, imagínense, ahora yo oí una noticia que ya hay cocodrilo del Nilo, hay aquí en la Florida. O sea, increíble, totalmente, no se puede describir. Cosas sobrenaturales. Ajá, cosas sobrenaturales. Entonces, vemos nosotros que está el otro caballo, ¿verdad? Que vimos el caballo blanco, luego el caballo negro, ¿verdad? Que tipifica las muertes, las pestilencias. Y lo tremendo es de que a medida que la venida del Señor se acerca, nosotros vamos a ver que eso más se acrecenta. Gracias a Dios, si lo que hemos estado viendo, si hay algo, si un milagro que ustedes y yo podemos ver ahora en nuestra vida, es de que hay miles de países árabes que quieren ver al país de Israel destruido. Y es un país más pequeño que el país de El Salvador. Y todos esos países árabes, con todo el armamento bélico que tienen, no lo pueden destruir. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido guardar a Israel. Amén. Amén. Eso es increíble. No sé si ustedes quieren agregar algo al... Mejor. Sí, claro, está muy interesante. Pero quisiéramos hacer una invitación a aquellos que no conocen a Cristo como su Señor y Salvador. Este es el momento, este es tu momento, si tú quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, porque para mí definitivamente todas estas cosas nos están hablando de algo tremendo que está por llegar a esta tierra, pero la única manera de salir es entrando al arca, como lo dijo el hermano Víctor Azurdia, es entrando al arca y salvarnos de todas estas cosas que vienen. Y si tú no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, este es el momento indicado. Solo queremos que tú levantes tu mano en esta hora y hagas esta oración a continuación con nosotros para que tú puedas entrar al arca y Amén. ser salvo de todas estas cosas que vienen. Señor Jesús, yo te abro mi corazón, te pido que entres a mi vida, te acepto como mi Señor y Salvador, perdóname de todos mis pecados desde mi juventud hasta hoy, me arrepiento y me dispongo a dejarlos, creo y acepto el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario como la salvación de mi alma. Señor Jesucristo, por favor, dame la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, tú estás a punto de entrar al arca para ser salvo de todas estas cosas que están por venir. Porque prácticamente la primera cosa que pasó fue la cruz, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros. Después vino la resurrección. Después ahora viene el principio de dolores, que es la pretribulación. Después viene la tribulación, la gran tribulación y luego el milenio. Pero por eso es que estamos hablando de este segmento, para que tú te enteres de todo lo que la Biblia dice. Ahí sí que no lo dice el hermano Víctor, no lo dice el hermano Milton, no lo dice mi pastor, el hermano Jorge Fuentes, no lo digo yo, sino que simplemente la Biblia nos está alertando de cosas que están por venir. Y prácticamente yo le quisiera hacer la siguiente pregunta, hermano, ya que el tiempo ya se nos fue. ¿Qué sería el peor pecado para un ser humano en esta tierra? Rechazar el plan de salvación. Ese es el pecado imperdonable. Porque no tiene que, alguien pudiera decir, pero hay que hacer algo. No. Entonces, eso sería su propia justicia. Mi Señor Jesús ya lo hizo todo. Alguien pudiera decir ahí en televisión, no, pero mi pecado es tan grande que no, el Señor no lo va a perdonar. No.
El único pecado que Cristo no le va a perdonar es el que usted no lo reciba como Señor y Salvador. Por eso nosotros estamos anunciando aquí, y es interesante ver, por ejemplo, los 4 sellos, los 4 caballos, y eso ya se está viendo. El caballo blanco, el anticristo, ya debe estar por aquí. Amén. El caballo rojo es el que se quita la paz, y nosotros vemos que ya la paz ya prácticamente se está quitando. Toda la gente se está matando por cosas que ni tienen que ver. El caballo negro, nosotros podemos ver una devaluación tremenda de la moneda. Cosas que antes costaban centavos llegan a costar dólares. Amén. Y nosotros vemos el caballo amarillento, que las hambres, todo eso se está viendo. Amén. Y con esto que nos terminó diciendo ahorita, estamos hablando de que entonces los 4 jinetes van a aparecer en el tiempo de la pretribulación. Amén. ¿Verdad? Y luego vienen los otros 3 sellos que serían dentro de la tribulación. Y entonces eso es lo que hemos estado hablando ahorita, la tribulación, donde el Señor va de una manera, va a auxiliar a los que se queden, pero tú no anheles que te auxilien allá. Mejor ahorita en el tiempo de la gracia, anhelemos que el Señor nos mandó a este Espíritu Santo que está en su función total. Amén. En el siguiente programa estaremos hablando acerca de lo que es la tribulación y la gran tribulación, para ver qué es lo que va a deparar a los que se queden. En el nombre de Jesús te saludamos desde Iglesia Cristo Elín, Los Ángeles.